La política, la actualidad y lo que sucede también en el mundo empresario. Está con nosotros muy gentilmente en una videoconferencia el CEO de la Aldaba SRL, a quien le voy a dar la bienvenida, es a Luciano Gentile. Lucho, ¿cómo te va? Buen día, Nicolás te saluda en FM10. Hola Nico, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos en el piso? Bien, todo bien. Por suerte venimos atrasados, pido disculpas por la demora. No, por favor, al contrario. Saludo a toda la audiencia tan Gracias. grande y linda que tenés, que te apoya tanto. Lucho, bueno, un poco también ver la mirada de los empresarios, ¿no? Tras lo que son todas estas reformas, la reforma laboral, saber la opinión del otro lado, del empresariado, porque poco se escucha también eso. Bueno, mira, sí, yo creo que por sobre todo el empresario pyme es una persona muy dialoguista, eh, por naturaleza emprendedora y bueno, no puede, digamos, escaparse nunca de la realidad porque lo sufre en su ámbito laboral, ¿cierto? O sea, no es como un funcionario que por ahí está un poco distante por su laburo propiamente, ¿no? O sea, esto se sufre, se vive día a día, minuto a minuto, y bueno, se entiende cómo va cambiando o cómo, digamos, distintos sectores van reaccionando, ¿no? Entonces, bueno, es indefectiblemente el empresario argentino tiene un manejo de la realidad y de la verdad concreta como poco, y más en este país que bueno, que es tan fluctuante, ¿no? Claro, esa es una de las cosas, ¿no? Ahora, ¿la reforma laboral realmente va a generar nuevos puestos de trabajos? Según la mirada de No, yo, ustedes. mira, considero que la reforma era, a ver, la reforma es importante, pero no considero este el momento adecuado para plantear o proyectar una reforma. Considero que sí hubiese sido interesante haberla planteado antes, con un poco más digamos, con un poco más, con inclusión de distintas miradas. Pero bueno, hoy nos encontramos con que hay muchas pymes, muchas empresas que están cerrando día a día. De ser 29 por día pasaron a ser 40. Se considera que más o menos entre un 15 y un 20% de la industria se va a perder en estos 4 años de este gobierno. Al menos esa es la consideración que incluso tiene el gobierno. Y bueno, creo que hay un momento para todo. O sea, no solo no genera empleo, sino que, bueno, creo que puede generar algún tipo de problema, que había que hacerla. Estoy totalmente convencido de que una reforma había que hacerla. Pero bueno, en otras circunstancias, hoy creo que hay temas mucho más interesantes, relevantes, como ser el consumo. No hay consumo, la pyme vive del consumo, la pyme argentina vive del consumo, no de su actualización en cuanto a su modernización digamos a su flexibilidad, sino que vive del consumo, y ese consumo viene del salario de absolutamente todos los trabajadores, y bueno, hoy nos encontramos con salarios muy bajos, que bueno, que no tienen, o sea, perdieron capacidad de ahorro y hoy perdieron capacidad de consumo real. Y esto nos inquieta muchísimo porque, bueno, rubros como el textil, automotriz, construcción, se ven muy golpeados. Eh, un dólar planchado ha generado una inflación en dólares muy importante. Y bueno, creo que es un arma de doble filo, ¿no? En algún momento todo esto tiende, no digo a estallar, porque la palabra estallido suena medio fea, ¿no? Pero bueno, en algún momento va a haber que sincerarlo, y bueno, las consecuencias de ese sinceramiento claramente es más pobreza, ¿no? O sea, no lo veo yo, digamos, de otra forma, de otra manera. Siempre, Eh, siempre sí. se piensa o se habla de un comerciante, de un empresario,
siempre de un lado de la parte de los partidos políticos. Creo que muchas veces ustedes, más allá de estar de un partido político, a ver, todos votamos a alguien, eso está claro, a ver, todos por elegimos supuesto, sí, a alguien. Estamos en democracia y eso es lo que nos permite la democracia, ¿no? Pero, sin duda. pero también ustedes ven números y ven números y variables reales, ¿no? Que son lo que todos los días palpan en cada una de sus empresas. O sea, la realidad económica es que todavía no se ve, no se siente esa reactivación de la que muchos hablan, o no se siente, como vos bien recién decías, el poder adquisitivo que pierden los trabajadores, porque son ellos los que te consumen, los que te arreglan la vivienda. Cuando les sobra un restito, van, compran para poder hacer alguna modificación en su casa. Bueno, hoy eso prácticamente no está sucediendo, y más si pensamos en leyes laborales que por allí no sean tan beneficiosas hacia el trabajador. Correcto. Mira, mantuvimos una charla. A ver, yo esto por ahí lo trato en mi mente. Yo salí de una escuela técnica, de un colegio industrial y bueno, producto de las políticas económicas de distintos gobiernos desde los 90 al día de hoy, con mis 46 años vi mucho, y lo simplifico a veces, trato de simplificármelo yo a mí mismo, como para poder entender o para poder dimensionar ciertas cuestiones. Mantuvimos una charla con un vendedor de una empresa multinacional hace muy poquito, que me comentaba que él se estaba haciendo su casa en Tierra de Sueños 3, que había ahorrado $75.000, que le estaba faltando dinero para terminar su casa, estaba recién casado, con 24, 25 años más o menos. Había tomado la zona de una compañera, que era la que nos atendía a nosotros anteriormente, porque bueno, fue retirada, digamos, prescindieron de su servicio en la empresa, producto de esto, de la baja consumo. Entonces él me decía, che, pero mirá qué feo lo que me está pasando, ¿no? O sea, yo compré dólares antes que se vaya el gobierno anterior y lo pagué más caro de lo que está ahora. Entonces, rápidamente se me vino a la mente, ¿no? Decirle, bueno, pero a ver, si yo hoy te pongo un dólar a 1.000 pesos, ¿vos cuántos dólares podés comprar? Y me dijo, me mira, ¿no? Y me dice, bueno, qué buena la pregunta. Claro, ¿cuántos dólares puedes comprar a 1.000 pesos? Y no, yo hoy no puedo comprar dólares a 1.000 pesos. Si te lo pongo 800 pesos, ¿cuántos dólares puedes comprar? Y no, hoy yo no puedo comprar absolutamente nada. Bien, entonces ese es el valor del dólar real. El valor del dólar para ese chico es ese. No existe un valor del dólar, digamos, para mucha gente, que era la que tenía en su momento capacidad de ahorro, que era la que antiguamente era la clase media, ahora es media baja, media alta, no existe más la clase media. Entonces, bueno, esas son las cosas que por ahí nos preocupan a los pymes, son las cosas que nosotros nos fijamos. En otra reunión que mantengo en la Cámara del Aluminio, donde las extrusoras estaban trabajando años atrás, incluyendo la pandemia, en 2-3 turnos, hoy están completamente paradas. Entonces, ¿para qué le sirve a esta empresa la reforma laboral? Y para nada, concretamente para nada. No es generadora de empleo porque no hay consumo, porque, bueno, el mercado está totalmente deteriorado. Entonces, considero que lo principal es, sí o sí, esta variable de ajuste que existe para el empresario, que es el salario, tiene que recomponerse. Sí o sí, no hay otra salida. Y bueno, después recién por ahí, viste, empezar a hablar de una reforma, no estaría mal. Entonces, bueno, un poco ese es mi pensamiento. No sabemos dónde va a ir a parar. Por ejemplo, hace un ratito se fueron funcionarios del Banco Nación, de la Zonal, y yo le comentaba, hay muchos proveedores que están vendiendo materia prima al costo, con lo cual uno no puede tomar ese valor de materia prima como cierto para el desarrollo de un producto o para competir con un producto importado, ¿no? Hay varios orígenes, ¿no? que son que hoy están muy competitivos en el mundo, producto de varias cuestiones, incluyendo políticas
políticas públicas de Estado, ¿no? Como ser China. En el caso del aluminio puntualmente, los perfiles de aluminio y otros están subsidiados por el gobierno para la exportación en un 40%, con lo cual, por más que se quiera, exista la ley que exista, para nosotros, digamos, para la industria, es, digamos, ya es partida de función firmada. Con lo cual ahí considero también que habría que escuchar a distintos sectores para lo que ya es la política de Estado. Vos no podés competir, una pyme argentina no puede competir contra un Estado, y menos el chino. Entonces, considero que en algunos puntos habría que prestar el ojo, habría que poner la vista y poder puntualmente, no digo prohibir el ingreso, no, pero sí igualar en condiciones. Entonces, por ahí el escenario, por naturaleza, el argentino tiende a ser, es muy optimista, eh, y rápidamente se adecúa y bueno, arranca de vuelta esa bola a funcionar. Caso contrario, ya se sabe el resultado. Eh, el resultado es el cierre de empresas. Claro, Vuelvo a y repetir. de hecho se está viendo que por ahí a lo mejor te escucho a vos como empresario decir, sería importante que escuchen, que digan, siempre están pidiéndoles al gobierno y a quienes están al frente de comandar las decisiones, de que escuchen, y creo que por allí el gobierno se concentra mucho en pelear con los empresarios también. Claro, es un poco, me parece que porque fallan los, no digo interlocutores, pero eh, bueno, sí, indudablemente hay una falla quizás hasta de comunicación o de estructura. Bueno, viste, el ministro de Economía Caputo diciendo que no compra ropa en Argentina. La verdad que si lo hace o no, sinceramente a mí no me interesa. Pero bueno, en base eh, a los dichos vertidos, se puede leer un poco cuál es su consigna, si se quiere, ¿no? Y bueno, no habla mucho de, viste, de darle, prestarle el oído absolutamente a nadie. Entonces, bueno, eso un poco es lo que desalienta. Y bueno, ya te digo, o sea, no hay forma de ponerse o ponerte vos competitivo contra, por ejemplo, una materia prima que viene subsidiada por el Estado chino, un 40%, poder vos competir. O sea, no hay forma. Así tengas, no sé, empleados gratis, no pague la luz, no hay forma. No existe Claro, la forma. claro. O sea, la única forma de poder competir con todo eso es la marginalidad. O sea, es convertirte en una empresa fantasma que sí acceda a, digamos, salga completamente del sistema, absolutamente en todo. Entonces, bueno, pueda llegar recuperando material, teniendo trabajo, digamos, empleados en negro, no pagando la luz, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, imagínate eh, a dónde vamos si ese es el camino o el pensamiento que difiere de ese dicho, digamos, que es, por ejemplo, eh, no comprar ropa en Argentina. Con la automotriz pasa exactamente lo mismo. Claro. Eh, a ver, el nuevo orden mundial, más allá, digo, esto es aparte, ¿no? Pero del gobierno que le toque hoy estar, se veía venir, estaba, la forma o la manera de comercializar cambió, es totalmente distinta. Claramente tiende, con la inteligencia artificial y y otras herramientas, tienden, digamos, con esto se tiende a prescindir de mucha gente, ¿no? Pero bueno, digamos, acá hubo un golpe concreto y directo, no hubo una adecuación, ni siquiera por eso te digo prestarle el oído a decir, che, mirá.
para nosotros poder competir con esto, que es una realidad, ¿no? Porque, a ver, pasó con el gobierno puntualmente sobre China, hablando sobre China, ¿no? O sea, hoy es la primera, segunda potencia mundial ahí peleándose cabeza a cabeza con Estados Unidos. Pero bueno, concretamente, dijo un montón de cosas digamos, de las formas que tenía China, de su línea de pensamiento, totalmente las antípodas de lo que puede llegar a pasar o cómo funciona el gobierno hoy de Xi Jinping. Pero bueno, hoy es nuestro socio estratégico y lo ves reflejado en la calle con la cantidad de autos y de marcas chinas que están entrando, con lo cual viró a no 180, 360 grados de lo que dijo a lo que hace. Entonces, bueno, ¿por qué no con el empresariado argentino tener esa deferencia y puntualmente sobre algunas cuestiones atenderlas como hizo Donald Trump, ¿no? Sobre específicamente o puntualmente este tipo de productos. Claro. Me parece sumamente interesante poder lograrlo. Pero bueno, claramente, sí, no es, digamos, de interés para el gobierno, bueno, vuelvo a repetirte, o sea, es nomás sentarte a mirar tele y ver cuántas empresas cerraron hoy, a ver cuánta gente se quedó sin empleo, cuánta gente, digamos, está esperando o va a su lugar de trabajo sin saber cuál va a ser su destino. Sí, aparte y también saber que en algún momento eso convoca en un descontento social. No, pero claro está. Muchísima gente, a ver, acá, viste, es un país que se ha acostumbrado a echarle siempre la culpa al otro. Es mucho más, mucho más ágil, más rápido decir, bueno, pero yo, viste, hago todo bien, yo no sé, la culpa la tuvo Alberto Fernández, la culpa la tuvieron los K, la culpa la tuvo. Y la culpa la tenemos todos. Acá no hay un culpable. Somos todos culpables, quizá. Obviamente, el empresario tiene que también, de alguna forma, porque, a ver, cuando hay reestructuraciones de todo tipo. Cuando vos perdés ventas, caes en ventas, tenés menos financiación o financiamiento por parte de los bancos, porque tu calificación no es la misma a la de hace años atrás. Con lo cual, si necesitas hoy acceder a un préstamo, es muy difícil, más si venís cargado de deuda. Entonces, son muchas cosas que hay que evaluar, y bueno, este tramado que vos mencionás, social, económico, que se viene dañando día a día, ni hablar de los jubilados, ¿viste? Que es otro tema que a mí me preocupa mucho. Vi en tu caso ayer cómo agredieron a un periodista, a un camarógrafo o un fotógrafo. Digo que hay formas que hay que corregir. Creo que todo se termina hay un límite que digamos que es que si se quiere la paciencia o en este caso sí, o el inverso, o el enojo de la gente. El enojo, bueno, por eso, o sea, la paciencia de mucha gente que es la que probablemente banque este tipo de política y diga, bueno, a ver, porque concretamente no se ha tomado ninguna medida de fondo más allá de todo esto que se está probando, glaciares, etcétera, que tenga algún retorno hacia la gente. Claro. No hay retorno absolutamente nada. No hay nada, digamos, concreto que beneficie a un sector de la población. Tal cual.
es preocupante. Por eso también queríamos un poquito saber cuál era la mirada de ustedes, del otro lado, de los empresarios, de los que dan trabajo, de los que son aquellos que todos los días salen a buscar esos clientes, a buscar esos compradores, y también son los que obviamente ponen el dinero muchísimas veces en los bolsillos de los trabajadores para que después pueda ser reinvertido dentro de nuestro país y de la Argentina, pudiendo tener poder adquisitivo aquellos trabajadores. Lucho, correcto. Agradecerte por este ratito. No, yo te agradezco mucho a vos y bueno, es muy interesante esto que haces, porque acá no es ir en contra de nadie, O sea, acá es simplemente dar a conocer un poco, digamos, si se quiere, la realidad. Tal cual. Nada más que eso. Lucho, te mando un abrazo enorme y te deseo un excelente fin de semana. Cariño, igual para ustedes. Gracias, buena jornada. Adiós. Hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros. Bueno, este tipo de charlas son interesantes cuando decimos, ¿no? A la hora de saber qué es lo que se piensa del otro lado, qué piensa aquella persona, el empresario, como decíamos, que es el que da trabajo, que es el que toma las decisiones a la hora de tomar empleados y que a los que se argumenta, o por lo menos se los escucha muchas veces decir a los legisladores, los empresarios van a tomar trabajo, van a tomar más personas, va a haber más empleo registrado. Bueno, hay que ver si realmente esto se ve reflejado con esta nueva ley laboral, y por lo menos lo que dicen los empresarios es que las condiciones no están dadas tampoco para que eso suceda, no por lo menos de esta manera. Estamos en 12 minutos de la hora.